Hola Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Estamos en nuestra clase de guaraní y nuestro texto de hoy es: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119, 103. Hoy estamos aprendiendo que la palabra de Dios es muy dulce. ¿Por qué es muy dulce? Porque conforta nuestro corazón, porque nos anima, porque nos levanta, porque nos ayuda. Entonces, estamos viendo el día de hoy lo importante que es leer la palabra de Dios. Comenzamos entonces con nuestra clase de guaraní vocabularios. A ver, ¿qué vamos a aprender hoy día? Vamos a aprender a escribir y a conocer un poco el nombre de las estaciones en guaraní. Entonces, repetí conmigo. Araro'u, invierno. Otra vez. Araro'u, invierno. Araro'weku'i. Otra vez, repetí conmigo. Araro'weku'i, otoño. Arahaku. Ahora repetí conmigo. Arahaku, verano. A repetir juntos. Arapotu, arapotu, primavera. Entonces, vamos a decir las 4 estaciones juntas. Araro'u, invierno. Araro'weku'i, otoño. Arahaku, verano. Arapotu, primavera. Muy bien, entonces acá tenemos algunos dibujos. Vos vas a hacer tu dibujo y vas a poner, por ejemplo, vas a poner arapotu. ¿Cuál era arapotu? A ver un poco, si te acordás, era primavera. Entonces podés hacer flores, árboles con flores. Si quieres hacer niños también, entonces vas a dibujar en tu cuaderno un lugar donde haya flores. ¿Por qué? Porque es primavera. Luego vas a poner Araro'weku'i. ¿Qué estación es Araro'weku'i? Es otoño. Entonces vas a poner cuando a los árboles le van cayendo sus hojitas. Vas a hacer un árbol que le van cayendo las hojitas. Entonces eso va a representar el otoño. Luego vas a poner Arahaku. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir verano. Puedes hacer una pileta con agua, el sol radiante. Entonces, y vas a poner Arahaku. Y por último vas a poner Araro'u, que es invierno. Puedes dibujarte con bufanda o un lugar donde hay hielos, así bien frío. Un niño con abrigo, con gorros. Algo que a ti te gustaría dibujar y representar el Araro'u, que es invierno. Muy bien, esta va a ser tu tarea entonces, Facundo. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer el dibujo en tu cuaderno. No es necesario que copies este dibujo. Vas a hacer vos mismo tu dibujo, que va a ser de Arapotu, primavera. Araro'weku'i, otoño. Arahaku, verano. Araro'u, invierno. Entonces son las estaciones del año que hemos aprendido en el día de hoy. Que el Señor te bendiga, Facundo. Y vamos a trabajar en el cuaderno. Luego nos despedimos de vos con un abracito y espero que me puedas mandar tu tarea de guaraní. Chao, que el Señor te bendiga.